Bueno, vamos a dar comienzo entonces, mientras vemos si se suma algún compañero más. Ya estamos grabando la clase. Dos temas vamos a ver hoy. El primero es ver qué pudieron hacer con respecto a los dos prácticos que habían quedado pendientes. Algunos me fueron mandando infos por mensajería interna que les fui respondiendo. Eh, si quieren que veamos algo acá o directamente pasamos al tema siguiente y la resolución del práctico la vemos directamente el miércoles en clase presencial. ¿Alguien tiene algún avance, alguna duda? ¿Alguien pudo hacer algo? Coménteme un poquito. Yo lo hice, eh, creo que, bueno, no sé si estará bien igual, pero lo hice despejando, porque como que había que averiguar la carga de Q1 que daba. Ahí te habilité para que puedan compartir todos pantallas. Si te parece, Eric, y lo querés compartir, así lo vemos. Ah, sí, pero lo tengo acá como, lo hice en la hoja, en Ah, lo tenés en carpeta. la hoja. Bueno, bueno, no hay problema, no Sí, hay problema, no hay problema. igual le puedo decir, quedó como, a ver, em, bueno, las distancias también, porque no está la distancia entre Q1 y Q3. Así que Ujú, sumé las dos que me daba el dato. Bueno, quedó distancia por la fuerza, que ya la sabíamos, ujú. porque era la misma, dividido la constante K. Eso igual sería la fuerza de Q1. Así lo planteé La yo. carga Q1. Sí, la carga. Bien. ¿Alguien hizo algo con respecto a ese ejercicio? ¿Alguien pudo avanzar? Celeste, Richard, Diana. ¿Son los de la clase pasada, profe? Correcto. Ujú. Sí, yo hice, o sea, el 1, el ejercicio 1, Sí. hice la fórmula de para, K por Q1 y Q2 Ujú. dividido la distancia 1. Bien. 2, perdón. Me estás Sí, hablando del uno, ¿no? del 1. Después hice lo mismo, pero con la distancia, con la, con la mitad. O sea, con la diferencia que había del 5 al 9. Bien. Sería 4 y ahí hice. Bien, vamos a hacer lo siguiente. El segundo, bueno, no sé. Eh, Vamos a ver hoy el tema que sigue a fuerza, que es campo eléctrico. Y el día miércoles en presencial vamos a resolver estos dos ejercicios que quedaron pendientes de fuerza. Y si nos da el tiempo, vamos a hacer algunos ya de campo eléctrico, que es el tema que vamos a ver a continuación. ¿Queda claro? De cualquier forma, de acá al miércoles, todo lo que quieran ir avanzando a través del aula virtual me van escribiendo y me van consultando, ¿sí? Pero dejamos esos dos ejercicios de fuerza para resolverlos el miércoles en clase. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Listo, profe. Bien, ahí estamos viendo toda la Profe, ¿este pantalla. Power después usted lo envía o no? ¿Cómo? ¿Este Power usted después nos pasa o no? Sí, sí, tal cual. Cuando terminemos la clase de hoy, se los paso. Perfecto. Bien, entonces, como les comenté anteriormente, hoy vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de campo, ¿sí? De campo eléctrico, que está íntimamente relacionado con el tema fuerzas, y algunos casos, algunos ejemplitos sencillos y otros no tanto de campo eléctrico. ¿Te animás, Eric, a leernos la introducción para todos? En el universo existen fuerzas de contacto. Son aquellas producidas por cuerpos en movimiento estudiadas por las leyes del físico Isaac Newton. Pero también existen fuerzas producidas por un enorme número de objetos que no están en contacto. Estas se rigen por las siguientes leyes. Bien, Ley de Newton, más. sí, ustedes conocen que hay una ley de gravitación universal, y si no la conocen, bueno, se las presento, que nos habla de es una de las leyes de Newton, ¿sí? Y fíjense qué tiene de parecido
con lo que nosotros vimos. ¿Sí? Ahí van a tener una fuerza, que en este caso siempre va a ser de atracción. ¿Sí? Va a haber una constante de gravitación universal, que le vamos a llamar G. Las masas de dos cuerpos distintos, ¿sí? Y que eso siempre va a estar dividido por una distancia que está entre los cuerpos. En nuestro formato, en lo que hemos aprendido, ¿sí? Nosotros tenemos la misma estructura para calcular la fuerza, con la diferencia de que en vez de masas tenemos cargas y en vez de la constante G tenemos una constante que se denomina constante K. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una fórmula y la otra. ¿Sí? Una es la ley de Newton y otra es la ley de Coulomb, que es con la que nosotros venimos trabajando. ¿Me ayuda, Celeste, ahí? Sí, ambas leyes demuestran que las fuerzas producidas por grandes masas o cargas eléctricas dependen de la distancia de separación entre ellas. Por lo tanto, al aplicarlas es importante considerar ciertas propiedades del espacio que las rodea. Campo eléctrico E. Bien, entonces ahí vamos, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? a lo que es el campo eléctrico. Veamos qué nos dice la teoría, ¿sí? Tal cual como se explica el campo eléctrico. Tanto la fuerza eléctrica como la gravitacional, que es lo que vimos anteriormente, son ejemplos de fuerza de acción a distancia. Los físicos que se fueron interesando en el estudio de este tipo de fenómenos, que no es fácil de explicar a simple vista, han demostrado de manera experimental que la fuerza gravitacional se ejerce de una masa a otra que está cerca. Como se puede constatar con todos los cuerpos que se encuentran dentro del campo gravitacional de la Tierra, y de la misma manera se puede aplicar este concepto a todos aquellos objetos que están cargados eléctricamente. El espacio que rodea a dicho objeto que está cargado se va a alterar con la presencia de un campo eléctrico. Por lo cual vamos a definir a un campo eléctrico como el espacio que rodea a una carga eléctrica dentro del cual se experimenta una fuerza eléctrica. Entonces, repito, ¿a qué vamos a denominar campo? Nosotros venimos trabajando con la carga eléctrica, todo lo que está rodeando a esa carga eléctrica, donde se experimenta una fuerza, eso se refiere a un campo eléctrico. Entonces, sí o sí, para que se genere un campo eléctrico, ¿sí? Tenemos que tener como mínimo esa carga. Los campos eléctricos van a tener valores, ¿sí? Como la fuerza tiene un valor, el campo va a tener un valor. Eso va a tener una forma de calcularse que va a ser el cociente de dividir la fuerza colocada en un determinado punto sobre la carga, ¿sí? Esa va a ser la más, o una de las formas más sencillas de calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Campo, habíamos dicho que lo representábamos con la letra E, y fíjense que todas las variables y la constante que intervienen en el cálculo del campo eléctrico son conocidas por nosotros. Es decir, tenemos la constante K multiplicado por la carga, ahora la carga es una sola, no están vinculados dos cargas, y está dividida por la distancia, ¿sí? Al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia a la cual nosotros queremos calcular ese campo. Pero también vamos a poder calcular el campo como, ¿sí? La división de la fuerza sobre una carga. Es decir, que ahora, para el cálculo de carga, van a aparecer dos formas distintas de calcular. La constante K por la carga Q dividido la distancia al cuadrado, o bien la división entre la fuerza sobre la carga. Todas las variables que estoy nombrando las conocemos, ¿sí? Repasemos un poquito. ¿En qué medíamos la carga? En Coulomb, En Coulomb medimos la carga Q. ¿En qué medimos la distancia? metros cuadrados. En metros. Después se eleva al cuadrado por la fórmula, pero la distancia es en Sí, metros. metros. ¿Y la fuerza en qué la medíamos? En Newton. En Newton. Entonces, una de las formas de medir el campo eléctrico, no va a ser la única, ya vamos a ver por qué, es la de Newton sobre Coulomb, ¿sí? Esa es una forma de medir
la intensidad de campo eléctrico. El resto es conocido: fuerza Newton, carga en Coulomb, distancia y K, la constante con la cual venimos trabajando. Como habíamos dicho, el campo, al igual que la fuerza, es una cantidad vectorial, o sea que es un vector. Va a poseer módulo, va a poseer dirección, sentido. El sentido del campo eléctrico en un punto es el mismo que el de la fuerza, ejercida sobre una carga de prueba que está colocada sobre ese punto. El campo eléctrico sale de la carga positiva y llega a la negativa. Siempre vamos a tener esta situación que vemos en pantalla. La dirección de la intensidad del campo eléctrico es la misma de una carga positiva cuando se coloca en dicho punto. Básicamente nosotros vamos a tener que tener en la cabeza que, así como decíamos que cargas de igual signo se van a repeler, cargas de distintos signos se van a atraer, cuando estamos hablando de cargas positivas o de cargas negativas, lo que sucede es que cuando tenemos una carga positiva, las líneas, los vectores de campo eléctrico van a ser salientes, se van a tender a ir de la carga positiva. En cambio, cuando tenemos una carga negativa, esas líneas de campo eléctrico van a ser entrantes. Si nosotros hacemos un diagrama, nos quedaría algo parecido a lo que tenemos en pantalla, ¿sí? La carga positiva hace que esas líneas vectoriales de campo se vayan de la carga o salgan hacia afuera, y la carga negativa hace que esas líneas de campo hagan que se vengan hacia esa carga negativa, ¿sí? Como bien dice la definición, el campo alrededor de una carga positiva está dirigido radialmente hacia afuera, y para una carga negativa está dirigido hacia adentro de la carga. Ahí tenemos más ejemplos, ¿sí? Fíjense cómo con dos carguitas positivas, ¿qué es lo que pasa con las líneas de campo? Todas tienden a salir, ¿sí? Y cuando estamos trabajando con líneas de campo con una carga positiva y otra negativa, fíjense lo que pasa. La carga positiva tiene todas líneas de campo que tienden a salir, ¿sí? Acá está la carga positiva, todas saliendo. ¿Y qué pasa cuando tiene cerca una carga negativa? Bueno, justamente se está generando este campo eléctrico en donde las cargas negativas van ingresando, ¿sí? O van circulando hacia esta carga negativa que yo les mencionaba anteriormente. Para que nos quede claro, porque estas cosas son muy difíciles de explicarlas físicamente, lo que nosotros tenemos que entender es que el campo eléctrico va a ser generado por una carga determinada y dentro de toda la línea de acción donde se puede ejercer una fuerza sobre esa carga. Si la carga es positiva, esas líneas de campo van a tender a ser salientes, y si esa carga es negativa, esas líneas de campo van a tender a ser entrantes. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bien. Veamos un ejemplo con números, ¿sí? Si nosotros tenemos una carga que vale 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿sí? Y que tiene una fuerza, o que dentro de un campo eléctrico está experimentando una fuerza de 8 por 10 a la menos 4 Newton, ¿cuál va a ser la magnitud de la intensidad del campo eléctrico? Bueno, acá tenemos una ecuación de aplicación directa, ¿sí? ¿Cuál de las dos fórmulas utilizamos, de las que habíamos visto de campo? La que vincula la fuerza, este dato que tenemos acá, con la carga, que es este dato que tenemos acá, ¿sí? Al dividirlas, ¿sí?, nos da como resultado que el campo eléctrico generado, ¿sí?, por esa carga de 2 por 10 a la menos 6 y con una fuerza de 8 por 10 a la menos 4, termina siendo de 400 newtons sobre Coulomb, ¿sí? Una fórmula relativamente sencilla. Pero sí acá van a tener que pensar, de acuerdo a los datos que les dé el ejercicio, qué fórmula o cuál de las fórmulas de las dos que aprendimos utilizan para resolver el ejercicio, ¿sí? Acá tienen fuerza y carga, automáticamente pueden aplicarlo con los dos datos que les da el ejercicio. Bien. Acá nos está pidiendo que calculemos la intensidad de un campo eléctrico a una distancia de 2 centímetros para una carga de menos 12 microcoulomb.
Saber que la carga es de menos 12 microcoulomb, lo que nos está indicando es que las líneas de campo son entrantes. Nada más que eso. Para el cálculo del valor de la intensidad, acá sí vamos a utilizar la primera de las ecuaciones aprendidas. Es decir, que campo va a ser igual al valor de K por el valor de Q sobre la distancia al cuadrado. El valor de Q es 12 microcoulomb, 12 por 10 a la menos 6. El valor de distancia es 0,02 metros, porque nos da el dato en centímetros, y lo que hacemos es pasarlo a metros. 2 centímetros 0,02, es lo que colocamos acá. Y el valor de K siempre lo tenemos, 9 por 10 a la 9 metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Si se fijan, metro cuadrado con metro cuadrado simplificamos. Acá tenemos un coulomb cuadrado con otro coulomb, este desaparece, perdón. Este desaparece y este queda. Por lo tanto, como les había dicho anteriormente, el campo va a estar dado en Newton sobre Coulomb. El resultado es meter los valores en una calculadora y nos va a dar esto por esto, dividido esto al cuadrado, nos va a dar un número grandísimo, ¿sí? 27 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Ese es el valor de campo eléctrico. Bien, hay dos ejemplos un poquito más complicados, ¿sí? De realizar. Que bueno, que requieren alguna operación matemática más compleja. Vamos a ver uno de ellos para poder explicárselos y el otro se los voy a dejar para que los vean ustedes en el apunte y en todo caso el miércoles cuando terminamos con los ejercicios de fuerza lo vemos en detalle. Pero fíjense, el primero que les quiero mostrar es el siguiente. Nos dice, hallar la intensidad del campo eléctrico entre dos cargas puntuales de 20 por 10 a la menos 8 y menos 5 por 10 a la menos 8, que están distantes 10 centímetros. Hacer lo mismo considerando que la carga de menos 5 por 10 a la menos 8 por una de 5 por 10 a la menos 8 positiva, 9 por 10 a la 5, 5 por 10 a la 4. Esos son los resultados que nos dan. Vamos con el planteo. Fíjense. Nos pide la intensidad del campo eléctrico, ¿sí?, en el aire entre dos cargas. Una positiva, Q1, de 20 por 10 a la menos 8, que es la que está acá, y una negativa, ¿sí?, Q2, de 5 por 10 a la menos 8, que está. Y nos dice que la distancia, ¿sí?, es de 10 centímetros. ¿Sí? La distancia en metros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fíjense, lo que nosotros tenemos que hacer es, si sabemos que las cargas están separadas una de otra 10 centímetros, sabemos que en el valor medio, ¿sí?, donde queremos calcular el campo, las cargas, la positiva con respecto al medio, está a 5 centímetros o lo que es lo mismo 0,05 metros. Y la carga negativa exactamente lo mismo. Pero acá lo importante es lo siguiente, es que la carga positiva va a estar generando un campo 1 que va a hacer que las líneas vayan salientes de la carga positiva, es decir, que vayan hacia la negativa. En cambio, la carga negativa o la carga 2, lo que va a hacer es que desde ese punto medio se genere un campo que vamos a llamar E2, que va a ser entrante a esa carga negativa. Y acá viene lo siguiente, ¿se acuerdan cuando en fuerza sumábamos o restábamos según sea el caso? Bueno, acá es exactamente lo mismo. En este caso en particular, como una es positiva, otra es negativa, va a haber un campo resultante que va a apuntar hacia la carga negativa, que va a ser la suma de estas dos. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Hasta ahí? Es exactamente la misma metodología que con la fuerza. Yendo desde el principio, nosotros tenemos una carga positiva, otra negativa. Queremos saber el campo que se genera, vamos al punto medio, sabemos cuál es el punto medio porque sabíamos cuánto estaban separadas unas de otras, nos los daba el ejercicio, 10 centímetros, y sabemos que la carga positiva está generando un campo que llamamos E1 para allá, es la que está en rojo. ¿Por qué para allá?
Porque sabemos por teoría que la carga positiva genera líneas de campos hacia afuera. Y la carga negativa está generando un campo E2, el que está en negro, más negrito, que es entrante. Por lo tanto, las dos situaciones están generando campos hacia mi derecha, hacia la derecha de la pantalla. Esto hace que luego tengamos que calcular los dos campos. ¿Cómo calculamos los dos campos? Bueno, muy sencillo. El campo 1, ¿sí? Este que está en rojo, va a ser la carga 1 por K. La carga 1 vale 20 por 10 a la menos 8. Y a todo eso lo vamos a dividir por la distancia al cuadrado, 0,05. El resultado son 720.000 newtons sobre Coulomb. Luego calculamos el campo 2. ¿Cómo lo calculamos al 2? Con el mismo valor de K, pero la carga 2, la distancia 2 elevada al cuadrado, y eso nos da como resultado 180.000 newtons sobre Coulomb. Fíjense que en la resolución analítica está el signo. ¿Sí? A nosotros no nos interesa mucho ese signo, porque lo que nos interesa es ver cómo se comporta esto. Entonces yo sé que para saber el campo total que se ha generado, lo que tengo que hacer es sumar el campo 1 con el campo 2. Esa suma del campo 1 con el campo 2 nos da como resultado 900.000 newtons sobre Coulomb. Esto quiere decir que este esquema de cargas, con esta distancia, con esos valores de carga, una positiva de 20 por 10 a la menos 8 y una negativa de 5 por 10 a la menos 8, nos genera un campo dirigido hacia la carga negativa de un valor de 900.000 newtons sobre Coulomb. Más o menos lo fueron agarrando, me fueron siguiendo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O sea, como que la distancia que nos da en la consigna se divide a la mitad, Sí, queremos saber el porque, campo exactamente en el medio. Sí, señor, porque exactamente. trabajamos en el medio en este caso. En este caso en particular trabajamos en el medio. No necesariamente tiene que ser así. En este caso es así. Ah, Bien, por ejemplo, si te dice que trabaja en el 80% o algo así, te puede llegar a dar nuestro práctico. Exacto. Si te dijesen que trabaja, suponete en el 80%, como vos decís, de la distancia. Entonces ubicarías a una a 8 centímetros y la otra a 2. En ese punto calcularías el campo y obviamente que los valores Claro. quedarían distintos. Sí, es correcto lo que planteas, está bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Fíjense que los esquemas de cálculo y de trabajo son bastante parecidos al tema fuerzas. ¿Ninguna otra duda? o sea, para identificar cuándo usar una fórmula y cuándo otra, por ejemplo, estas fórmulas, si hay distancia, usamos esta fórmula. Claro, O sea, la de... exacto. Todo va a depender de los datos que te dé el ejercicio. Si tenés Ah, distancia metida, seguramente vas a tener que utilizar esta, distancia y carga. En la otra tenés que tener los datos de fuerza y carga para poder utilizarlo. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, por el momento no. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? El miércoles vamos a ver, en la primera parte de la clase, vamos a ver la resolución de los dos ejercicios de fuerza que quedaron pendientes. Creo que el que nos va a llevar un poquito más de tiempo es el segundo, que es donde están la mayoría de las dudas. El primero va a ser de resolución rápida. Y luego vamos a tirar algunos ejercicios ya con respecto a campo. Yo para eso, ¿qué necesito? Obviamente que repasen la grabación del aula, de la clase que estamos teniendo ahora, que vean el archivo. Este archivo no terminó Profe, acá. Sí. ¿las grabaciones dónde quedan? En las clases del aula virtual. Ah, porque nunca vi una, pero ya me voy a Bueno, poner a ver. entrada a clases, ahí están por fecha y por los temas que se fueron dando las grabaciones, sí. Ah, bueno, dale, gracias. Les decía entonces que miren la clase grabada y que vayan revisando este apunte que yo les voy a adjuntar mañana con la clase, porque aparte este tiene dos ejemplos más. Esos dos ejemplos más son más complejos que este ejercicio. Si quieren, obviamente los pueden mirar, no hay ningún tipo de problema, pero no se vuelvan locos con esos dos si no los entiendes, porque los vamos a explicar en detalle. No creo que lleguemos a verlos el miércoles, seguramente lo vamos a ver y los vamos a explicar con mejor detalle el lunes de la semana que viene. Por lo pronto, los dos ejercicios de fuerzas
repasen en la clase virtual de hoy, repasen el apunte que yo les voy a mandar y este tipo de ejercicio último que hemos visto recién, algo de eso vamos a poder llegar a hacer en clase el día miércoles. ¿Bien? Listo. Bien, perfecto. Perfecto, chicos, gracias por conectarse. Nos estamos viendo el miércoles para todos aquellos que puedan asistir. Dale, nos vemos, profe. Chau, Chao, chau. profe. Dale, Bueno, chao. profe.